Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado es conservar y preservar su palabra. Por eso lo hacemos a través de nuestro estudio devocional. Para hoy nos corresponde Romanos, el capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, cristianismo a medias. Esta es una de las cartas que Pablo envía a la iglesia de los romanos, en la cual exhorta al pueblo a actuar bien y hacer las cosas de la manera a que a Dios le agrada, en la cual les llama la atención a la iglesia por muchas actitudes y muchas acciones que están cometiendo, que en vez de acercar al pueblo de Dios lo están alejando. Tristemente, el cristianismo se ha convertido, en vez de ser un atrayente a Dios y acercar al resto de las personas a conocer de Dios, se ha convertido en cambio en un pretexto para que muchos no quieran conocer de Dios. Veamos qué nos dice ahí en Romanos 2, el versículo 24. Por eso está escrito: los que no son judíos hablan mal de Dios por culpa de ustedes. Estamos hablando de un cristianismo a medias, un cristianismo que, si bien es cierto, por un lado anuncia y proclama a Dios, por otro lado lo que hace es dañar al pueblo con su mal testimonio. Por un lado dice creer en Dios, pero por otro lado hace todo lo contrario. Y lo que ocasiona que muchas de las personas, al ver a ciertos cristianos, en vez de querer acercarse a Dios, lo que hacen es decir: no, yo no quiero conocer de Dios. Para ser como ese cristiano, prefiero no hacerlo. En ese capítulo, Pablo está recalcando eso. Dice: el cristianismo a medias es el causante de que muchas personas afuera se estén perdiendo. El cristianismo a medias es aquella persona, aquel cristiano que por un lado dice creer y servir a Dios, pero que por otro lado se comporta de una manera totalmente injusta y totalmente diferente. Dios entonces, y Pablo en este capítulo, nos hace hoy ese llamado de atención. Dice: bueno, ¿qué es ese cristianismo a medias? ¿Quiénes son esos cristianos a medias? Aquellos que están obrando mal. Veamos cómo se comporta entonces un cristiano tibio, un cristiano a medias. Veamos qué nos dice el versículo 1 de Romanos 2. Así que, ¿crees que puedes condenar a esa gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. ¿Qué es un cristiano tibio entonces? En primer lugar, juzga a los demás. Un cristiano a medias lo que hace es señalar a otros. Y es fácil para mucha gente señalar a otros. Es fácil decir: es que el hermanito cayó en pecado. Es que la hermanita hizo esto. Es que tal congregación se va a condenar. Tal otra también se va a condenar porque se visten de esta manera. Esta congregación se va a condenar porque danza de esta forma. Esta otra se va a condenar porque alaba de esta manera o tal cosa. Y se vuelve experto en señalar y en juzgar. Ese cristiano a medias es aquel que se pone enfrente y simplemente mira hacia todos lados buscando los errores de los otros. Un cristiano a medias es aquel que no tiene compasión de los demás, que no tiene compasión de aquel hermano que está equivocado. Un cristiano a medias es aquel que no tiene compasión de aquella congregación que cree está equivocada, sino que por el contrario, se llena la boca señalando y juzgando y diciendo: es que ustedes se van a condenar, es que ustedes, tal y tal congregación, no van a llegar a la salvación, es que tal y tal hermano no va a poder llegar a la salvación. Un cristiano a medias dice, simplemente se dedica a juzgar. Y dice, en ese versículo dice: y lo peor es que juzga cuando sí mismo también obra mal. Dice ahí: tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo porque tú también haces lo que ellos hacen. Un cristiano a medias entonces es aquel que muestra una cara, pero que realmente tiene otra. Veamos ahí qué dice entonces en el versículo 23.
Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Entonces mire que ese cristiano a medias es aquel que habla muy bonito, es aquel que tal vez es experto en señalar, es experto en juzgar, pero que no obedece la ley y que no está cumpliendo ese mandamiento de Dios. Por eso nos decía, dice, ¿tú quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres tú para juzgar a tu hermano, a tu hermana? ¿Quién crees que eres tú para juzgar a tu líder, a tu pastor? ¿Quién crees que eres tú para juzgar a esta o a determinada congregación? Pablo nos está exhortando, nos dice, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, deberíamos ser un pilar fuerte y ayudar a las demás personas a acercarse a Cristo. Deberíamos ser ese centro de unidad. Deberíamos ayudar a aquellas personas que están caídos. Si les vamos a enseñar, si les vamos a exhortar, hacerlos, pero en el amor de Cristo y hacerlos de la manera como a Dios le agrada, no con señalamientos y con juicios. Qué triste a veces que las personas de afuera, las personas del mundo, o incluso muchos cristianos, tal vez están pasando algún problema, tal vez están pasando alguna dificultad y necesitan una voz de aliento, necesitarían sentirse apoyados, necesitarían contarle ese problema a alguien. Pero tristemente no lo hacen porque sabe que lo único que va a encontrar es señalamientos y juicios. Porque sabe que en esa congregación no hay alguien que lo apoye, no hay alguien que lo ayude, sino que solamente hay alguien que lo juzgue. Dios hoy nos hace ese primer llamado de atención. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? Dice, solamente juzgamos, solamente señalamos, y lo peor es que ni siquiera nosotros mismos estamos cumpliendo la ley y el mandato de Dios como debería ser. Nos atrevemos a juzgar a otros, pero no nos damos cuenta quiénes somos. Miramos la paja que está en el ojo ajeno, pero no vemos esa viga que está dentro de nuestros propios ojos. A veces nos cegamos tanto cuando ya conocemos de Cristo o cuando estamos en el camino de Dios, nos cegamos tanto y llegamos a creer que incluso somos perfectos. Nos sentimos tan orgullosos del conocimiento que hemos adquirido que nos creemos con el derecho de señalar y de juzgar a otros. Veamos qué dice el versículo del 19 al 22. ¿Estás convencido de que eres como un guía para un ciego o la luz para los que están en oscuridad? ¿Crees que eres el instructor de los ignorantes y maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Tú dices a la gente que robar no está bien, pero robas. ¿Qué está diciendo? Dice, mira cómo es este cristiano a medias. Cree que porque se congrega en algún lugar ya tiene derecho a juzgar. Cree que porque conoce algo de palabra ya se cree el más sabelotodo y se cree con derecho de juzgar. A veces hay personas indolentes que, creyéndose tan perfectos, no se dan cuenta de sus propios errores y lo único que hacen es señalar y juzgar al otro hermano. Tantas veces que personas, como decimos, necesitadas, personas que quisieran llegar a conocer de Cristo, no lo hacen, precisamente por el mal testimonio de estos líderes, por el mal testimonio de estos siervos, por el mal testimonio de estas congregaciones. Dice, se creen que saben mucho de palabra, pero realmente no saben nada, porque lo poco que saben no lo están practicando, simplemente lo están usando como una manera de aparentar y de verse y de creerse importantes ante los demás. Veía hace algunos días un video de una niña que está danzando y que está entregada a Dios, pero no faltaban las personas que querían dañar ese ministerio, que querían dañar el corazón de esta niña diciéndole, es que esa danza no está bien, es que tú danzas solamente para que te vean, es que tú danzas solamente para que otros te sigan, es que la danza no es bíblica, es que la danza no sé qué.
Y empezaron a ponerle tantos pretextos, tantas excusas, que realmente Dios me mostraba y me decía, eso no hace parte del cristianismo y del pueblo que Dios quiere. Porque lo único que está haciendo es dañarle el corazón a alguien que está haciendo algo para agradar a Dios. Dios hoy quiere que entendamos que Él es un Dios maravilloso, que Él quiere que su pueblo se acerque y Él propicia todas las maneras para hacerlo, pero que nosotros como iglesia somos los encargados de alejarlos. Nosotros como iglesia somos los encargados de alejar a aquellas personas necesitadas. Nosotros nos hemos convertido en esos mutiladores del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos y cada uno de nosotros. Las diferentes congregaciones, las diferentes iglesias, no importa a qué ministerio perteneces, no importa cómo se llama tu congregación, no importa en qué país te encuentras o en qué ciudad. Todos nosotros, los que creemos en Cristo, somos la iglesia. Y como tal deberíamos estar unidos y como tal deberíamos unificarnos para poder llevar a otros a ese camino a Cristo. Pero lo que hacemos es todo lo contrario. Lo que hacemos es convertirnos en mutiladores del cuerpo de Cristo, en asesinos del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a señalar, cuando empezamos a decir, es que tú haces esto, no está bien. Es que tú te vistes de esa manera, no está bien. Es que tú te pones esto, no está bien. Porque muchas de estas enseñanzas no lo hacemos con el afán de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas de esas personas que dicen, eso está mal, eso está mal, eso está mal, no lo hacen con el afán de que el cuerpo de Cristo se edifique o con la idea de que esa persona cambie de vida y sea mejor. No, lo hace simplemente para agrandar su ego, para decir, es que yo soy mejor, mi congregación soy mejor. ¿Cuántos son en su congregación? ¡Ay, qué poquitos! ¿En su congregación tantos? ¡Ay, qué poquitos! No, en la mía somos miles. ¿De qué sirve que pertenezcas a una congregación de miles si con esa actitud estás dañando a los pocos que tienes a tu alrededor? ¿De qué sirve que sean miles si de esos miles todos están simplemente viviendo una vida de apariencia y de juicio? Dios dice, los romanos estaban actuando de esa manera, solo juzgando y juzgando a los demás. Y entonces quiere que entendamos algo, y es que todos nosotros, como el cuerpo que somos diferentes. Y cada uno de nosotros tiene dones y tiene talentos de manera diferente. Y que Dios nos ha entregado ministerios diferentes. Y quiere que entendamos que no soy yo el encargado de decir quién se va a salvar. El encargado de decir quién está o no está en lo correcto. Solamente Dios es el único encargado de ese juicio. Veamos qué dice el versículo 2. Solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlos. Y el versículo 13, tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Miren lo que nos está diciendo, ¿sí? Entendamos algo. Dios es el único encargado de decidir y de juzgar lo bueno o lo malo. La justicia de Dios es simplemente dar a cada quien lo que se merece. Dios es el encargado de hacer eso. No soy yo como líder, no soy yo como pastor, no soy yo como cristiano o perteneciente a dicha u otra congregación. Dice, solamente Dios es el único que tiene ese derecho y esa potestad. Entonces nos dice, ¿quién te crees? O sea, dice, es más, ¿quién te crees tú para juzgar eso? En el versículo dice, ¿quién crees que eres? ¿Por qué crees que puedes condenar a esa persona? ¿Por qué nos creemos con ese derecho de cuestionar a otros? Alguien dice, no, es que yo lo exhorto a la verdad. Está bien, y eso es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a exhortar a las personas a la verdad, a enseñar la verdad a costa de lo que sea, pero con amor, con buenas palabras, pero sin contienda. La palabra de Dios nos dice que no es para contender, que no es para señalar, que no es para juzgar. Dios entonces quiere que entendamos eso, que el pueblo de Dios somos diferentes y que cada quien tiene maneras diferentes de alabarlo y de adorarlo.
pero solamente Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Aquella niña que danzaba, Dios conoce la intención de su corazón. Dios sabe que ella danza y si lo hace con amor y con honra y glorifica el nombre de Dios. Solo Dios puede discernir y decir si está bien o está mal. Pero también conoce el corazón de aquella persona amargada que le decía, te vas a condenar. Aquella persona que dice, te vas a condenar. Dios solamente conoce el corazón de cada quien. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor para Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que el hermano hace, lo que la hermana, la congregación hace o no hace? Aquel que canta himnos, lo hace con amor y lo hace con gozo para Dios. Pero aquel que quiere ponerle música, aquel que quiere colocarle sonidos con panderos, con arpas, con flautas, también lo hace para Dios. Aquella persona que quiere danzar y que quiere levantar sus brazos, lo hace para Dios. Pero aquella persona que simplemente se arrodilla y se postra de manera quieta, también lo hace para Dios. Solo Dios conoce nuestro corazón. Él es el único que está en esa potestad de juzgarnos. Nosotros no somos quienes, ni para juzgar a mi hermano, ni para juzgar a mi hermana, ni mucho menos para juzgar a X o a Y congregación. Dios nos ha enseñado que todos los ministerios estamos creados diferentes y que cada quien obra de acuerdo a la visión que Dios le da. Y debemos aprender entonces a entender eso. Debemos aprender que tanto los dones y los talentos son diferentes y que el Espíritu Santo nos da esos dones como Él quiere. Entonces no juzgues a aquel que canta. Es que el hermano sí que canta feo. Es que esa alabanza sí que feo que canta. No, ministro, no se siente. Es fácil juzgar cuando tú estás abajo. Es fácil cuando no eres tú el que está cantando. Es que ese hermano, esa prédica no me llena. Es que esa palabra no es así. Es que ese pastor lo que dice no le creo. Qué fácil que es señalar. Qué fácil que es juzgar cuando no eres tú. Qué fácil que es juzgar la manera como el otro habla. Qué fácil que es juzgar la manera como el otro se viste. Qué fácil que es juzgar la manera como el otro actúa. Entonces miren que si nosotros juzgamos las cosas de Dios, criticamos a las otras congregaciones por cómo lo hacen o dejan de hacerlo, con mayor razón criticamos a las personas de afuera. Es que el vecino sí que toma trago. Es que la vecina sí que es chismosa. Es que el vecino sí que llega tarde al trabajo. Es que mi compañero sí que es vago y no trabaja. Y uno se pone a pensar, bueno, criticas del chisme, criticas la vagancia, criticas la murmuración. Y estamos haciendo lo mismo. En vez de estar trabajando y dedicado a trabajar, está dedicado a mirar qué hace el otro o qué deja de hacer. Dios dice, ese es un cristiano medio, aquel que en vez de enseñar con el ejemplo, en vez de enseñar con su manera de ser, lo que hace es dañar. Siempre hemos dicho algo, dicen, no, es que ser cristiano es una relación con Dios. Bueno, preguntémonos cómo está nuestra propia relación con Dios. No te preguntes cómo está la relación del pastor, de la pastora con Dios. No te preguntes cómo está la relación de tu hermano o de tu hermana con Dios. No te preguntes cómo es la relación del vecino o de la vecina con Dios. Preguntémonos cómo es mi relación con Dios. ¿Qué estoy haciendo yo con Dios? ¿Será que sí estoy obrando bien? ¿Será que sí estoy haciendo las cosas como a Él le agradan? ¿O será que simplemente estoy tan preocupado, perdiendo tanto el tiempo, fijándome en los demás y no me doy cuenta mis propios errores? Veamos qué dice el versículo 5. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Mire, dice Dios, ese cristiano a medias, terco, necio. Esa palabra no está lanzada para los de afuera. La palabra no está, este mensaje que Pablo enviaba no estaba dirigido hacia el borrachito, hacia las personas que no conocen de Dios. Ese mensaje está lanzado a la misma iglesia, a la misma congregación. Dice, qué terco que eres, qué terca que eres, qué terca que es esta iglesia, qué terco que eres como líder, qué tercos que somos como siervos.
no estamos obrando bien. Es más, dice, sabes que estás actuando mal, dice, pero no quieres cambiar. Muchas veces nuestro corazón se ha vuelto endurecido. Muchas veces siendo líderes, siendo cristianos, estamos a medias con un corazón endurecido, que ya no queremos hacer nada, no queremos cambiar, pero sí queremos que otros cambien, sí queremos que otros se arrepientan, y decimos a otros, arrepiéntase, cambie su manera de vivir, deje de actuar así, deje de hacer esto y lo otro, pero nosotros seguimos haciendo totalmente lo mismo. Entonces Dios nos dice, no, mira, analízate, analicémonos cada uno. Ese análisis, ese juzgamiento no es de adentro hacia afuera, por el contrario, debe ser algo interior, debe ser mi análisis, mi juzgamiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Eso que hago le agrada a Dios? ¿Eso que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Eso que hablo edifica al pueblo, edifica a mis hermanos, edifica a la iglesia? ¿O simplemente la desbarata? ¿O simplemente la lastima? Tristemente, como iglesia, nos hemos encargado de lastimar a otros. Y no solamente el cristianismo, muchas de las iglesias y muchas de las congregaciones, con sus diferentes prácticas, con sus diferentes maneras de ver las cosas, lo que hace es alejar al pueblo de Dios. Alguien decía, no, es que yo no soy católico, porque todo lo que han hecho los sacerdotes, pero tampoco soy cristiano, porque todo lo que hacen los pastores. Yo prefiero, decía, creer en Dios a mi manera. Qué triste que haya personas que prefieran creer en Dios a su manera, porque cuando han buscado ayuda en las autoridades de la iglesia, encuentran un completo desastre. Qué triste que mucha gente de afuera llega a la iglesia buscando solventar su problema y encuentra en la iglesia muchísimos más problemas. Entonces mire que dice, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar cometiendo errores, siempre tal vez nos vamos a equivocar, pero nos dice Dios entonces es ese llamado a analizarnos nosotros antes de criticar y de juzgar a otros. Dice que no seamos tercos, que no seamos necios, que aprendamos a escuchar esa voz de Dios. En el versículo 8 dice se vuelven egoístas. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir en la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Muchos son egoístas. Hay muchos que saben la verdad. Hay muchas congregaciones que saben que están equivocadas, pero prefieren seguir en esa equivocación antes de aceptar su error, antes de darse por vencidas, podríamos decir, en el sentido en que aceptan que están equivocados. Saben tal vez cuál es la verdad, saben qué es lo que dice la palabra al respecto, pero prefieren quedarse callados y seguir en esa gran mentira, seguir acumulando, como dice ahí, la ira de Dios. Hoy Dios quiere que entendamos que ser cristiano es más que simplemente juzgar y señalar. Ser cristiano también es ponerse en parte en el lugar de los otros. ¿Qué es lo que realmente vino a enseñar Jesucristo? Si nos ponemos a ver, la murmuración, el chisme, siempre va a existir. Siempre va a haber alguien que se levanta a criticar. A Juan el Bautista lo criticaban porque ayunaba, porque no comía cosas con los pecadores. Luego vino Jesús y también lo criticaban. Ahora a Jesús lo criticaban porque comía y bebía. A Jesús lo criticaban porque se juntaba con pecadores. A Jesús lo criticaban porque entraba en casa de publicanos, porque hablaba con las mujeres que en ese tiempo eran juzgadas. Entonces Dios nos dice, mire el ejemplo que Cristo vino a dar. Cristo no vino a señalar. Es más, cuando aquella mujer adúltera y se la traen a Jesús y le dicen, ay Señor, ella está cometiendo adulterio, ¿para que la... ¿Qué dice el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí entonces nadie tiene otra opción sino simplemente soltar su piedra e irse.
Y él le pregunta a ella, ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están aquellos que te juzgaban? Porque yo tampoco lo hago, yo tampoco te juzgo. Mire lo que hace Dios en su misericordia y en su amor. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y qué lindo lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿dónde están esos que te señalan? Porque yo no te señalo. Entonces, si Cristo no nos señala, si Cristo no nos está juzgando, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Dice, el que esté libre de pecado, tira esa piedra. ¿Cuántas piedras tal vez podríamos atrevernos a lanzar? Ninguna. Porque siempre nosotros también cometemos pecados, también nos equivocamos. Todos, sacerdotes, pastores, líderes, siervos, todos nos equivocamos, todos cometemos de una u otra manera pecado. Ay, ¿cómo así entonces? ¿La pastora Mónica también peca? También. Porque también soy ser humano y también he cometido pecado y también he cometido errores. Ay, ¿cómo así el líder también? También. Todos, absolutamente todos, de una u otra manera, hemos cometido pecado. Es más, la palabra nos dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Que aquel que dice que no es mentiroso, ya está cometiendo pecado. Entonces Dios nos dice, mire que todos estamos en ese mismo nivel. Todos estamos en ese mismo nivel de ser tentados en algún momento, de sucumbir a ese pecado. Todos estamos en ese mismo nivel de que hemos hecho cosas incluso desagradables, tal vez ante los ojos de Dios o desagradables ante los ojos de los hombres. Todos de alguna manera hemos cometido alguna equivocación. Pero Cristo hoy nos dice, yo no te condeno, yo no te juzgo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Por eso hoy nos dice, ese cristianismo a medias, que se cree tan santo, que se cree perfecto, que se cree que, mejor dicho, le van a salir es la aureola y las alitas y va a salir volando hacia el cielo. No es algo real. Hoy Dios nos dice, no es algo real, porque muchos simplemente se están viviendo de apariencias. Muchos hablan de Dios, pero están alejados totalmente de Él. Muchos juzgan, pero hacen lo mismo que están haciendo esas personas. Son necios, somos egoístas, nos creemos perfectos, pero en realidad simplemente somos personas desobedientes hacia la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos que no somos perfectos y nadie más lo es. Que la congregación en la que estoy no es la única que se va a salvar. Que entonces todos los demás se van a condenar. No, solamente Dios decide quién se salva y quién no. Solamente Dios decide a quién juzga y de qué manera lo hace. Decía en ese versículo 2, dice, solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades, y sabemos que Dios hace bien al juzgarlo. Entonces Dios va a juzgar esas maldades, Dios va a juzgar a aquel que obra mal, pero también juzgará a aquel que lo hace bien, aquel que se comporta bien, aquel que lo está haciendo de corazón. Si tú hoy estás haciendo algo, no te preocupes porque críticas siempre van a haber, a nivel espiritual y también a nivel secular. Siempre va a haber alguien que te critica. Te critica porque sí y te critica porque no. Es mejor que nos critiquen por hacer algo bueno a que nos critiquen por hacer algo malo. Sucede algo y es que cuando tú vas a poner un cuadro en la pared, tú lo pones y lo pones así tan cerquita que crees que está bien, que crees que está alineado, que crees que está correcto. Pero la persona que está abajo dice, no, está torcido. Muévelo para un lado, muévelo para el otro. Y uno lo mueve y el otro le dice, no, más a la derecha, más a la izquierda. Y uno le está moviendo y moviendo y para uno está bien. No, sí, ahí está bien. No, que está torcido. No, ahí está bien. Cuando te bajas y lo miras y dices, sí, tiene toda la razón, está torcido. Porque es fácil ver el error desde afuera. Es fácil ver el error desde más abajo. Pero cuando lo tenemos ahí no nos damos cuenta.
Muchos de nosotros tenemos nuestros errores aquí, enfrente, y ni siquiera los hemos notado. Hoy Dios quiere que entendamos que este cristianismo a medias simplemente se ha vuelto un cristianismo ciego, equivocado. Que creemos que el cuadro está derecho, que creemos que estamos caminando bien, pero que no lo estamos haciendo. Por eso entonces hace ese llamado de atención, por eso Pablo llama a esta iglesia en ese momento, y hoy nos llama a cada uno de nosotros, los que somos iglesia, a decirnos, mira, analiza tus actos, pensemos qué estamos haciendo. Veamos qué nos dice el versículo 13. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solamente la escuchan. Hoy Dios nos dice, bueno, ¿realmente somos hacedores de esa palabra o solamente nos hemos convertido en oidores? ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios o simplemente estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Hoy Dios podría decirnos, bueno, tú que criticas tanto, tú que juzgas tanto, si no estás haciendo nada. Tú que criticas al que está poniendo el cuadro, pues súbete y ponlo tú. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Tú que estás criticando ese cuadro torcido, pues súbete y acomódalo tú mismo. Tú que criticas a esa niña que está danzando, a ver, te quiero ver cómo danzas tú. Tú que criticas a aquel que predica, aquel que habla, a ver, te quiero ver enfrente, a ver si eres capaz de hablar. Tú que criticas al ministerio, a X, a Y congregación, te quiero ver al frente de esa congregación, a ver si lo haces mejor. Eso es lo que hoy nos dice Dios. Todos los que estamos a veces criticando, muchas veces es los que menos hacemos. El criticón es aquel que ve los errores en todas partes, pero que no hace absolutamente nada. Entonces hoy Dios nos dice, ya, dejemos este cristianismo a medias, que solamente fijándonos en lo que hacen los demás, fijándonos en lo que hace el hermano o la hermana, fíjate en lo que haces tú mismo. Hoy Dios nos dice, mírate y analízate hacia adentro. ¿Cómo es tu manera de ser? ¿Cómo es tu manera de comportarte? ¿Realmente eres hacedor de la palabra o simplemente eres un oidor? ¿Realmente hablas y exhortas por amor de esas almas para que no se pierdan? ¿O simplemente lo haces para dañar y lastimar? Porque en eso se ha convertido el cristianismo. Hoy en día ya no se predica para restaurar. Hoy en día ya no se predica para levantar al hermano. Hoy en día se le habla, pero es para acabarlo de hundir, para acabarlo de pisotear. Al hermano que está cometiendo un pecado, al hermano que se equivocó y que hizo algo que tal vez desagradable a Dios o desagradable a los hombres. Muchas veces no se llega para restaurarlo, se llega a él para acabarlo de hundir, para decir, es que usted que cometió pecado, es que usted que se equivocó. Es más, llegamos al punto de que dentro de la iglesia nadie puede sufrir ningún problema o sufrir algún tipo de enfermedad, algo porque está pecando. Alguien se enferma en la iglesia y dice, seguro está en pecado. No, cuando realmente no es así, cuando realmente son muchas otras circunstancias las que nos envuelven. Pero nosotros todo lo vemos a manera de crítica y a manera de señalamiento. Entonces hoy nos dice Dios, ya deja de criticar. Hay muchos cuadros que poner. Deja de criticar y súbete y acomódalos tú. Deja de criticar, deja de señalar, deja de juzgar y empieza a hacer la obra tú. Que esa congregación se va a condenar. Pues bueno, entonces edifica, enseña y deja de juzgar y criticar. Es que ese ministro de alabanza no hace sentir nada. La alabanza no hace tu relación con Dios. Cierra tú tus ojos y cántale y concéntrate y ponte en comunión con Dios. Es que esa hermana está orando ahí sentada. ¿A ti qué? Al menos ella está orando sentada. Tú estás con tus ojotes abiertos viéndola a ella lo que hace o deja de hacer. Es que esa hermana, esa ropa que se puso. ¿Y quién eres tú para decirle qué ropa o no se debe poner? Eso nos dice Dios hoy. Deja de estar perdiendo el tiempo. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en señalamientos y en juicios vanos. Y aprendamos
a interiorizar nuestra relación con Dios. Dejemos de estar criticando al hermano o la hermana. Es que está vestido así, es que está vestido así. Es que la hermana mejor se hubiera peinado. Es que la hermana, ese color que feo que le queda. ¿Y qué te importa a ti eso? Céntrate tú en tu relación con Dios. Eso nos dice Dios hoy. Céntrate en tu relación conmigo, dice Dios. La gente criticaba a Jesús. Es que Jesús está ya comiendo con los fariseos. Es que vean, ese no es Jesús, el carpintero. Es que ese no es Jesús que hace ahí hablando con las rameras. Jesús estaba restaurando. Jesús estaba transformando vidas. Jesús estaba sanando al enfermo. Jesús no tenía tiempo para mirar el pecado de los otros. Él lo que hacía era restaurarla. Por eso le dice a aquella mujer: yo tampoco te condeno. Porque la entendía a ella y la perdona. Si Cristo, que es Cristo, si Dios, que es Dios, nos perdona, en cambio nosotros no. Nos creemos a veces más especiales y más superiores que Dios. Y no, yo sí no voy a perdonar lo que me hizo. Yo no voy a perdonar lo que él hace. ¿Y qué fue lo que hizo? Es que no me saludó en la iglesia. Yo no le voy a perdonar a ese hermano lo que hizo. ¿Y qué hizo? Es que habló de un tema que a mí me dolió. Si te dolió, mírate, analízate. ¿Por qué te duele? Porque tal vez está metiendo el dedo en esa llaga, porque tal vez está relacionado con tu problema. A veces se comparte un tema, se comparte una prédica, y en vez de cada quien tomarlo para sí mismo, lo que hace es decir: qué bueno ese tema, qué espectacular ese tema, está buenísimo para el hermanito tal. Uy, ese tema está buenísimo para los que lo escuche la pastora tal. Uy, es que ese tema está buenísimo para el ministro X o el ministro Y. El tema es para ti, para mí, para cada uno de nosotros. No para que estemos buscándole a quien atribuirle ese tema. Dios habla a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. El pastor ministra y ministra a todos los que están en ese lugar, a todos los que están viendo hoy este tema. Es para todos. A algunos les llegará de una manera, a otros les llegará de otra. Simplemente Dios nos dice hoy: dejemos ya de ser esos cristianismo a medias. Dejemos ya de creernos los más espirituales, porque tenemos errores. Reconozcamos que tenemos errores, reconozcamos que nos estamos equivocando, que no hemos actuado mal. Dice: volvámonos hacedores de esa palabra y no solamente oidores. Veamos que nos dice ya el versículo 28 y 29. Uno no se es judío por tener una marca exterior en el cuerpo, porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo. Uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. La verdadera circuncisión está lo que está escrito: el que tiene la circuncisión de corazón, por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. Miren lo que nos dice Dios entonces. El único cristianismo verdadero es aquel que hace las cosas de corazón, no solamente porque tiene una marca, dice, una marca exterior. El hecho de que yo ande con la Biblia todo el tiempo debajo de mi brazo no me está catalogando como cristiano. El hecho de que todos los domingos me congregue en X o Y congregación no me hace cristiano. El hecho de que tal vez me ponga un vestido no me hace sacerdote ni me hace danzarina o danzarín. El hecho de que toque un instrumento no me hace un ministro de alabanza. Dice: lo que realmente hacen cada uno de nosotros es lo que tenemos en nuestro corazón. Hay ministros de alabanza con instrumentos y hay ministros de alabanza sin instrumentos. Aquellos que tal vez están en medio del pueblo y que cantan de corazón hacia Dios, que tal vez no tienen la mejor voz, pero que lo hacen para agradar al Rey. Hay ministros de danzas que tal vez están al frente con su vestido, pero hay otros que tal vez están abajo, que incluso no tienen coordinación en sus pies, que incluso solamente aplauden así, pero con ese aplauso lo hace de corazón y se lo está dedicando a Dios.
Hay personas que tienen más fluidez al hablar, hay otras que tal vez simplemente tartamudean, pero que en esas pocas frases que dicen le están dando honor y gloria a Dios. Hay congregaciones de miles de personas que son bendecidas. Hay congregaciones de 5 o 10 personas que igualmente son bendecidas. Hoy Dios nos dice, no importa el número de personas, no importa la congregación, no importa tu don, no importa tu talento. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. No veas el problema del otro, no veas la paja que tiene el otro. Mírate esa viga que tienes dentro de tu propio ojo. No veas la falla de los demás. Mírate a ti en qué estás fallando. Hoy Dios nos dice eso, miremos en qué estamos fallando. No miremos el cuadro que los demás han pegado. Miremos el cuadro que yo mismo estoy pegando. Si yo estoy pegando ese cuadro, como digo, ahí mismo tal vez no lo veo. Tengo que bajarme y tengo que analizarlo desde otro ángulo. Y ahí veré si tengo que corregirlo, moverlo hacia la izquierda o moverlo hacia la derecha, o más arriba o más abajo. Ese cuadro es nuestra vida. Tenemos que mirar qué giro tenemos que darle. Dice que muchos nos hemos vuelto tercos y que ya no queremos cambiar, porque creemos que estamos haciendo todo de manera perfecta, cuando en realidad no es así. Hoy Dios quiere aclararnos que solamente Él es perfecto, que solo Él es santo, que nosotros estamos llamados a ser santos, corrigiendo nuestra manera de ser, corrigiendo nuestra manera de vivir, que tenemos que compartir la verdad, que tenemos que enseñarle a otros la verdad, pero siempre hacerlo para edificar, no para dañar, no para lastimar. Que tenemos que mirar nuestro testimonio, porque como nos hemos enseñado siempre y lo que hemos entendido, detrás de nosotros pueden venir muchas personas al servicio de Dios, pero de la misma manera, si obramos mal, también muchos se pueden ir. Cuidemos entonces nuestro testimonio, no porque seamos personas de apariencia, no porque simplemente es para que nos vean, porque lo que siempre hemos dicho, las personas de afuera tal vez no nos verán, pero Dios sí. Ese testimonio que cuidamos no es simplemente para que la iglesia se llene, no es simplemente para que otros vengan al camino de Cristo. Si cuido mi testimonio es porque amo a Dios, porque tengo temor de Él. Hoy Dios quiere que entendamos eso, que un verdadero cristiano no es simplemente el que dice ser cristiano, no es simplemente el que grita aleluya, gloria a Dios, es el que con cada uno de sus actos lo demuestra. Hoy Dios nos hace ese llamado de atención como iglesia. El pueblo se está perdiendo, la gente de afuera se está perdiendo, y nosotros como iglesia simplemente estamos perdiendo el tiempo matándonos unos a otros a través de la crítica y la murmuración. Dios nos dice, hay tantas almas que necesitan y estamos llamados a llegar a ellos con nuestra manera de testificar, con nuestra manera de ser y con nuestra manera de ser empáticos ante el problema de los otros. Recuerda que si hoy tú estás arriba, cuídate porque en cualquier momento puedes caer. Dios nos dice en su palabra, aquel que esté de pie, cuídese de no caer. Hoy tal vez algunos nos creemos estar de pie, pero en cualquier momento podemos resbalar. Y otros tal vez estamos caídos, pero Dios nos ayuda a levantarnos. Dios entonces quiere que juntos, como familia que somos, como iglesia que somos, nos ministremos y nos ayudemos unos a otros. Dios nos ha entregado ese ministerio para que seamos ayuda del pueblo de Dios y sus ministros, para que entre todos, no importa de qué congregación seamos, simplemente lleguemos al camino correcto y a la verdad con Dios. Dios quiere que entendamos que todos somos un solo cuerpo, que actuamos diferente, que obramos de manera diferente, pero que todos somos realmente importantes. No seamos piedra de tropiezo para otros, no juzguemos ni critiquemos, simplemente hagamos lo que nos corresponde, amemos a Dios, obedezcamos su palabra y ayudemos a otros a llegar también a esa cercanía con Dios. Amén. Mis hermanos, entonces de esta manera
finalizamos este tema en esta mañana, agradeciendo a cada uno de ustedes que se ha conectado en esta transmisión. Dios los bendiga grandemente. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, que somos un ministerio de estudio, un ministerio de apoyo bíblico, que no nos interesa y no juzgamos a qué congregación o a qué lugar perteneces. Simplemente enseñamos lo que Dios nos ha mostrado a través de nuestras diferentes plataformas, diferentes materiales que tú puedes revisar, que tú puedes descargar de manera gratuita y que te servirán como una gran herramienta para lograr esa cercanía con Dios. Hoy recuerden que todos los días nuestra enseñanza a través de los devocionales, los días jueves nuestro culto y los días domingos también, que a través de ello queremos cumplir el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Dios los bendiga, mis hermanos, grandemente, que tengan una excelente mañana y un bendecido día. Hasta nuestra próxima emisión.